Hola hermanos, buenos días. Estamos aquí gustosos como siempre para dar la prédica de hoy. Pues hoy vamos a hablar de Yo soy la vida, ¿no? Continuando con esta trilogía que hicimos en estas prédicas, donde explicamos Yo soy el camino, que el amar es la forma adecuada para salir de los problemas. Explicamos Yo soy la verdad, que la realidad, el amor es nuestra realidad, no la realidad que nosotros vivimos. Nosotros vivimos una realidad de acuerdo a lo que permitimos que ocurra. Sin embargo, hay otra realidad esperando por nosotros que ocurrirá cuando nosotros pongamos en práctica el amor. Todo lo que hemos explicado a lo largo de estas prédicas tiene que ver con que poner en práctica los verbos de amor nos llena de luz. Y el día de hoy en Yo soy la vida, el mensaje tiene que ver con que ponemos en práctica la luz y ponemos en práctica el amor porque ese es un alimento, es el alimento de nuestro alma. Dentro de nuestro cuerpo físico existe un alma de luz que necesita ser alimentada con luz. Entonces cuando Jesús habla de yo soy la vida, es una manera en la que te está diciendo que yo soy el alimento para que tú puedas vivir, ¿sí? Y esto pudiera parecer algo muy sencillo y muy trivial. Sin embargo, en la práctica diaria, pues nosotros no buscamos la práctica del amor como un alimento, sino que en gran parte de nuestra vida, pues primero es dejado de lado, ¿no? Todos nuestros esfuerzos van encaminados hacia el trabajo, hacia la acumulación de bienes, hacia la acumulación de riquezas, de experiencias, de personas. Y estas acumulaciones pues tienen un origen porque pensamos que de ahí, que al satisfacer esas necesidades podremos ser felices. Sin embargo, en todos estos años de escuchar testimonios, incluso en testimonio propio, les puedo decir que la felicidad no está en la acumulación de bienes, ni de viajes, ni de dinero, ni de riquezas, que el dinero es necesario, sí, en esta vida porque estamos en un mundo terrenal, pero el origen de la felicidad tiene que ver con la práctica del amor al 100%. No hay algo más. eh, Sin embargo, como cultura, como mundo, como sociedad, pues nos han inculcado eso, ¿no? Y sí es importante estudiar, prepararse, tener un trabajo y tener un sustento económico. Sin embargo, a la par o por encima debe ir el cómo acumulamos luz. ¿Por qué? Pero ¿para qué queremos acumular luz? Hemos hablado en muchas prédicas que el acumular luz por medio de nuestras acciones, pues es lo que establece un vínculo con Dios para que yo pueda recibir las bendiciones. Bueno, pues otra razón fundamental para poder llevar a cabo esto es el saber que ese es el alimento que yo necesito. Cuando yo no genero amor a través de mis acciones, y que las hemos repetido infinidad de veces, cuando yo no genero luz a través de mis acciones, pues me estoy quedando sin alimento. Y entonces pónganse a pensar en el cuerpo físico, ¿qué pasa cuando yo no como? Y entonces pues me empieza a dar hambre y si sigo sin comer me empieza a doler la cabeza y si sigo sin comer me empiezo a poner mal y si sigo sin comer me enfermo y si sigo sin comer me muero, ¿sí? Eso es lo que pasa con la falta de alimento. Y entonces, pues en esta vida, pues ponemos mucha atención al alimento físico, ¿no? Porque mueve mucho, ¿no? El alimento físico, al hambre física, pero no nos damos cuenta del hambre espiritual. Y tenemos hambre espiritual. ¿Cómo identificar que tenemos hambre espiritual? Bueno, pues la tristeza son síntomas de hambre espiritual. La soledad, esa sensación de soledad es hambre espiritual. El enojo es hambre espiritual. La preocupación es hambre espiritual. ¿Qué podríamos definir por hambre? La ausencia de alimento. Entonces, espiritualmente sabemos que nos está haciendo falta amor porque o estamos tristes o estamos preocupados o tenemos miedo o tenemos enojo, ¿sí? Y entonces de esta manera nosotros podemos saber cómo va mi corazón por dentro. Son radiografías
que nos sirven para ver cómo va mi corazón por dentro, la forma en la que me expreso, la forma en la que trato a los demás, ya sea en mi familia, en mi trabajo, cómo me conoce la gente. La gente me conoce porque doy luz o porque robo luz. La gente me conoce porque hago el bien o porque causo dolor. Entonces, este tipo de cosas son las que nos van poniendo en evidencia cómo somos por dentro, porque entre nosotros pues no podemos juzgarnos, no podemos decirle a alguien, oye, tienes poca luz o vas mal o deberías hacer esto, el otro. Entre nosotros cada uno debe hacer sus propias evaluaciones y a medida que vamos avanzando en la vida espiritual, pues debe aumentar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de conciencia debe hacernos ver esto que estoy haciendo no está bien. En esto que estoy diciendo, este tipo de contestar no es correcto. Este tipo de acciones que estoy haciendo no es correcto, ¿no? Y entonces cuando empiezas a identificar las cosas que son negativas y que te están haciendo perder luz, te están privando de este alimento, pues debemos detenerlas y empezar a generar luz para alimentarnos, porque el gran problema con el tema del amor es que no tenemos identificado bien su importancia y no tenemos identificado bien todo lo que me pierdo a causa de hacerlo a un lado. Entonces, hoy en esta prédica de Yo soy la vida, pues por eso es tan importante, ¿no? De repente, eh, esto de las prédicas es muy complejo porque se tiene que luchar contra muchas ideas que han sido forjadas durante muchos años en nuestra vida. Y entonces que venga alguien y que de repente te las empiece a querer cambiar, pues es un poco complicado y toma tiempo. Pero esa es mi labor. El primero, lo que dijimos en Yo soy el camino, pues sí, tenemos que separar esa parte de la vida religiosa de la vida espiritual porque no son lo mismo, ¿no? En aquel pasaje Jesús nos decía que el sacerdote pues hacía caso omiso de la necesidad de su hermano, ¿no? Y ahorita en el pasaje que vamos a leer también deja claro ese mensaje porque Moisés para los judíos era pues el símbolo más importante de su religión, ¿sí? Y entonces Jesús les deja ver, pues ustedes creen en Moisés y mi padre alimentó a Moisés del cielo, se hace alusión al maná que caía del cielo para alimentar al pueblo. eh, y entonces Jesús les dice, pues yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Y entonces cuando Jesús empieza a mencionar este tema a la par de que está mencionando a Moisés y el maná, les está diciendo, pues yo estoy por encima de eso. Y cuál era el objetivo de decir, de aclararles eso a los fariseos? Pues es el objetivo de decirles que el amor es más importante que la religión. O sea, el que Jesús les diga, yo soy el pan que les quita el hambre y quien crea en mí, pues no tendrá hambre jamás. Les les está diciendo, miren, ustedes creen en Moisés y ustedes creen en el maná y por eso creen en Dios, por el milagro que hizo de alimentar al pueblo y al pueblo mientras estuvo en el desierto. Pero yo soy más que eso, yo soy el alimento de su vida. Esto pareciera un tema menor, pero no lo es y desde hace dos prédicas he venido presionando o trabajando esta idea para, porque es una idea que nos causa mucho conflicto, ¿no? Si hoy día les digo, debemos acercarnos más a Dios, la gran mayoría pensará en acercarse más a un templo, o en acercarse más a la Biblia, o en acercarse más a las tradiciones de la Biblia, o a las tradiciones de una religión, y no necesariamente. Si una persona pide perdón y se reconcilia con sus hermanos, o pide perdón y se reconcilia con su agresor,
o una persona es más servicial con sus hijos, o es más servicial con sus padres, o es más acomedida con las personas que lo necesitan, ¿no? Cuando vas en la calle y te encuentras a alguien que lo necesita y tú te prestas para servirle o para ayudarlo, en realidad es ahí donde tú te estás acercando más a Dios, y no por saberte los salmos de memoria, o no por saberte pasajes bíblicos de memoria te estás acercando más a Dios, te estás acercando más por la práctica del Evangelio. Nosotros nos acercamos a la Biblia para conocer el Evangelio y conocer qué es el amor y cómo podemos llenarnos de él. Pero en realidad la comunión con Dios estará en el momento de ponerlo en práctica, no en la práctica de lecturas y no en la práctica de las oraciones. Las oraciones son sumamente importantes y no quiero que se malinterprete, pero la oración hay que verla como aquel vínculo que puedo tener con Dios una vez que ya está mi cosecha por lo que he trabajado. Yo trabajo para cosechar luz, yo doy amor para cosechar luz, y una vez que cosecho luz, pues ya me pongo a disponer de ella, ¿no? Por medio de la oración. Vamos a pasarla a un ejemplo muy práctico y muy ilustrativo, como el hombre que siembra en el campo. Eh, el agradecer, el servir, el perdonar, todo lo que hemos predicado en todo este tiempo, todo eso es igual al sembrar, ¿sí? Una vez que yo ya lo hice, voy a recibir una cosecha. Esa cosecha es la luz, ese amor que yo di va a regresar a mí. Una vez que ya está en mi corazón, esa luz es la que me permite tener un vínculo con Dios. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien porque es lo que hemos visto en todas las prédicas. Bueno, ya que tengo esa comunión con Dios, entonces mi oración es poderosa, mi oración es escuchada, mi oración tiene una trascendencia. Si yo no tuviera la cosecha, si yo no tuviera luz, es como si yo quisiera comprar algo y no tuviera dinero. Eh, Cuando yo hago una petición y no tengo luz, entonces esa petición sigue de largo. Es hasta que yo acumulo luz cuando esa petición es escuchada, y desde ese pasaje o desde esa perspectiva podríamos explicar pues todas estas veces, ¿no?, que hemos hecho oración y no pasa nada, ¿no? O no hay gran cosa, o no ocurre gran cosa y el problema sigue ahí. Cuando yo me he dedicado a generar luz por mi forma de vida, por mis decisiones, por mis actos de luz, entonces las oraciones cambian y entonces las oraciones abren caminos. ¿Sí? Hasta ahí aclaro ese punto de la oración. Ahora, yo soy la vida significa que no solamente lo hago por tener una comunión con Dios, sino porque si no, no podría ser feliz. Si yo no acumulara luz por medio de mis acciones, no podría ser feliz. Podría tener viajes a París, a Londres, a donde ustedes me digan, y no sería feliz. Y se los digo por experiencia propia. Han sido aproximadamente 15, 18 ciudades en diferentes partes del mundo en las que he podido estar. Y créanme que el sentimiento de soledad se siente igual en Songolica, con todo el respeto para mis hermanos de Songolica, que en Londres, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí con el corazón más que roto y con una depresión horrible. Y el lugar no me aportaba gran cosa. Y para muchas personas pudiera ser como que algo muy, muy grande, muy impresionante, pero en realidad no lo fue. No tuvo gran aportación a mi vida. ¿Cuáles son los días que más recuerdo con mayor felicidad? Momentos en los que he podido ayudar a alguien y ser de trascendencia en la vida de alguien. Esos momentos me dieron más felicidad. Por ejemplo, algún día compartí que una paciente me busca. Un día al ir a su ciudad le hago una llamada, le pido que nos veamos para lo espiritual, y esa paciente a la persona que va conmigo y a mí nos confiesa que si no hubiera recibido esa llamada, ella iba ya rumbo
a un lugar a hacer, pues a cometer un fatal error con ella y con sus hijos, ¿no? Dando a entender que iba a suicidarse. El que esa persona dijera que esa llamada telefónica le cambió la vida, yo les puedo asegurar que para mí fue un momento de mucha felicidad y que, y que tuvo más trascendencia en mi vida, más que cualquier otro viaje que haya podido hacer. Eh, Hoy día sé, y por eso he dedicado más tiempo a la sanación emocional. La sanación emocional te permite el poder disfrutar realmente de lo que está pasando a tu alrededor. No tiene que ver si está ocurriendo en este país o en otro país o en cualquier ciudad. Eh, Como lo he explicado en varias prédicas, el dolor nos hace ciegos y nos hace sordos y nos hace necios. Y las cosas que te hacen feliz las has traído pues muchas veces junto a ti. Piensas que es el lugar, pero en realidad es la familia que está a tu alrededor, la familia que vas construyendo, las amistades que vas haciendo, el equipo de trabajo que vas conformando y todo lo que pasa a tu alrededor y todo lo bueno que tú puedes dejar en ellos es lo que va haciendo tu felicidad y eso es lo que te va alimentando día con día. Y entonces ya no importa en dónde estás o cuánto tienes o cómo te vistes. Lo que más importa es esa luz que se va acumulando y les puedo decir que eso es lo que le da sentido a la vida, el poder acumular luz por medio de la luz que das y esa es la luz que regresa. Y todo esto pareciera muy obvio, sin embargo no lo es. Tenemos que darnos cuenta cuántas veces empezamos a ser víctima de la depresión y empezamos a ser infelices por las cosas que me faltan o por las cosas que no han llegado o por las personas que no han llegado o por las personas que se fueron o por las acciones o las experiencias que no he podido tener y empezamos a decir es que mi vida es triste. ¿Por qué? Porque no tengo eso que me falta, ¿no? Y yo fuera muy feliz si tuviera esto y si tuviera este trabajo y si hiciera este viaje y si me vistiera de esta forma o si tuviera la vida de aquella persona. Y entonces ahí es cuando empezamos a vivir una realidad que no es la que Dios ha destinado para nosotros. Y ahí cabe el mensaje de la prédica anterior. Yo soy la verdad, yo soy una realidad feliz para ti. No importa que no tengas grandes cantidades en el banco, o no importa que no te vistas con ropa de marca, o no importa que no tengas eh, una gran casa o muchos vehículos. En realidad yo soy la vida significa, tú puedes ser feliz hoy con lo que tienes, simplemente con la conciencia de poder amar a los demás, de poder reconciliarte con los demás, de poder servir a los demás. Yo soy la vida significa bástate en mi gracia, bástate con lo que tienes, ¿no? Ese momento en el que el apóstol Pablo dice, sé contentarme con lo que tengo y cuando tengo poco y cuando tengo mucho soy feliz y ese es el sentido de la vida. No te frustres por aquellas cosas que no han llegado y no te frustres por aquellas cosas que no tienes y no te frustres por aquellas cosas que están tardando. Simplemente tienes que aprender que en la práctica de la siembra del amor, esa luz te va a hacer feliz. Y si tú hoy haces feliz a la persona que tienes al lado, pues entonces seguramente tú vas a poder ser feliz. Y si no tienes al lado a nadie, allá afuera, en la calle, hay muchas personas que están necesitando de mensajes como estos, de palabras como estas, a veces hay personas que me sorprendieron porque me decían, es que yo me acuerdo de ti, que eras muy bueno escuchando y con eso me ayudabas mucho, porque yo no tenía a quien contarle mis cosas y en ti me inspirabas la confianza para que yo las pudiera contar. Y yo me sentía que no había hecho nada, porque nada más había prestado mi oído. Bueno, pues prestar tu oído muchas veces le puede cambiar la vida a las personas. Eh, no es que dejes tu trabajo y te vayas al Himalaya. Tú haz tu vida normal y en tu trabajo te vas a encontrar con alguna persona que tiene problemas. Préstale tu oído, préstale tu servicio. Si tú puedes hacer algo por esta persona, hazlo. Y todas esas acciones buenas
que vamos acumulando a lo largo de la semana, pues todas esas se convierten en mi alimento. A todos nos ha pasado que cuando escuchamos una prédica y alguien nos dice sobre todo lo que tenemos que hacer y corregir, pues decimos, uy, qué difícil. Bueno, pues una manera de poder combatir el uy, qué difícil es el saber que es mi alimento. Estoy trabajando por mi alimento. Sirvo por tener mi alimento espiritual. Ayudo por tener mi alimento espiritual. Me congrego 1 hora o 2 horas o las horas que sean necesarias a la semana con mi pastor o con la persona que he decidido seguir, porque eso es mi alimento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el dolor nos endurece por dentro y no sabemos distinguir las cosas que nos están aportando a nuestra vida? Pues buscamos la primera manera de salirnos de ahí, la primera manera de decir esto no me sirve o esto es una pérdida de tiempo o esto es inútil o encontraría yo mejor algo mejor, ¿no? Y tenemos que estar alertas a cuando nuestra mente esté diciendo estas cosas, de pudiera yo encontrarlo de otra manera. Cuando yo estoy recibiendo un mensaje de amor y ese mensaje de amor se me está haciendo aburrido, o se me hace vacío, o se me hace inservible, ojo, tenemos que poner mucha atención a eso, porque cuando yo estoy recibiendo el alimento y estoy pensando en que no me sirve, pues ahí tenemos un tema. ¿Cuántas veces no tienes la oportunidad de ser feliz con los hijos o con los hermanos o con los tíos o con los padres o con simplemente con la comunidad en la que te congregas y te estás perdiendo la oportunidad de ser feliz por aquello que no tienes? A eso es a lo que me refiero cuando digo que el dolor nos hace necios, sordos y ciegos, ¿sí? No es porque literal no escuches ningún sonido, sino porque vas a escuchar mensajes de amor y vas a pensar que no son de utilidad. Vas a escuchar mensajes de sabiduría y vas a pensar que son banales o que son una pérdida de tiempo. Entonces, todas estas cosas hablan de un hambre espiritual que todavía tenemos y que no debemos de sentirnos culpables por tener esta hambre espiritual, sino que debemos hacernos conscientes y responsables y decir qué tengo que hacer para que se me quite el hambre. Y aquí quiero hablar de un tema bien importante porque el cuerpo, el cuerpo físico, se deleita en el placer, pero el alma se deleita en el amor. Aquí el problema es que nos han enseñado mucho a, a darle prioridad al placer, al deleite del cuerpo. ¿Sí? Si ahorita yo les regalara la lámpara de Aladino y pidiéramos 3 deseos, es muy probablemente que sin haber escuchado este mensaje previo, porque ya ahorita todos contestaríamos mejor, hubiéramos pedido cosas que tienen que ver con nuestro deleite o con nuestro placer, ¿no? Difícilmente alguien le pediría a la lámpara, oye, ponme ahí en medio de enfermos y de necesitados para que yo pueda ayudarlos. Difícilmente un deseo sería de esos. Normalmente los deseos irían a quiero una vida sin problemas, quiero una vida con dinero para que tenga resuelta mi vida. Y ese tipo de frases no saben cómo me hace cortocircuito porque ya he tratado de que no se me note, pero es completamente imposible. Si tú tuvieras todos los millones del mundo, no tendrías la vida resuelta, porque siempre habría un ejercicio, el karma, la ineludible ley de causa y efecto, siempre como tú estarías basándote en una mentira espiritual, estaría buscándote ejercicios que, que te condujeran al aprendizaje. Entonces, si tú tuvieras mucho dinero, como personas que en realidad lo tienen, y hablando de mucho dinero es que compran islas y cosas de esto, ¿no? Y tienen problemas de salud, ¿no? Decíamos la vez pasada sobre esta bacteria, ¿no? Un grupo de hombres ricos de repente les empezó a entrar una enfermedad muy rara de una bacteria que simplemente llegó y no encontraban la cura y pues les hizo pasar un muy mal rato.
esta bacteria. Y pues dices, bueno, ¿cómo teniendo tanto dinero pueden eh, toparse con enfermedades que ni siquiera existen, que ni siquiera se conocen, que ni siquiera están documentadas? Eh, a esto me refiero, hermanos. El hambre espiritual simplemente pone en evidencia la carencia de alimento que tenemos, y es que todos tenemos amor. Y entonces decía yo, el cuerpo físico busca el deleite y el placer, pero ese no es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es a través del alimento espiritual, a través del amor, ¿sí? Por eso es tan importante la vida o la práctica de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es el alimento que necesitas para poder ser feliz. Ya si después, a causa de que tú acumulas luz, tienes armonía, y por armonía tienes trabajo, y por trabajo tienes prosperidad y te va bien en tus negocios, perfecto, disfrútalo, y no hay ningún pecado en tener dinero, no hay ningún pecado en viajar. Y lo importante es que tu felicidad no esté ahí, porque entonces habrás construido sobre la arena y todo se va a desmoronar tarde o temprano, ¿sí? Las cosas se vuelven permanentes cuando son construidas en el amor. Es una de las características de la luz que hoy se las voy a regalar. Es que una de las bendiciones del amor es la permanencia. Cuando tú fundamentas tu proyecto de vida sobre el amor, las cosas se van volviendo más permanentes, ¿sí? No es el dinero el que las hace permanentes, es el amor, ¿sí? Al contrario, he visto a muchas personas con mucho dinero y después no tener tanto, ¿no? Por ahí, de hecho, en internet anda circulando una publicación de actores famosos que hoy están en la calle, y te sorprendes, ¿no? Dices, wow, esa persona ganaba mucho dinero, ¿y qué fue de su vida? Y hoy día difícilmente tienen algo para llevarse a la boca. He visto grandes empresas derrumbarse, he visto grandes fortunas, ¿no? Yo no logré consolidar una gran fortuna, pero sí tenía un capital, pues, que sí pudiera ser como suficiente, ¿no? Para varias cosas, y lo perdí todo, ¿no? Y, y he alcanzado un mayor nivel de felicidad y de paz ahora que no lo tengo, que cuando sí lo tuve. Entonces, todas las cosas que predicamos no son de mi ronco pecho y a ver qué se me ocurre. La mayor parte tiene que ver con las cosas que yo he vivido, y la otra tiene que ver con cosas que han vivido personas muy cercanas. Y a lo largo de este tiempo, pues con todos los testimonios de los pacientes, pues se han ido fortaleciendo todas estas ideas y todos estos mensajes. Entonces, yo soy la vida significa trabájalo porque ese es tu alimento. Pareciera que te estás esforzando por mí, dice Dios, pero en realidad te estás esforzando por ti, te estás esforzando porque estás trabajando por tu alimento espiritual. Y si tu corazón, que sería el recipiente eh, donde va ese alimento, tiene lo correspondiente, entonces serás feliz. De ahí que uno de los hombres más felices que ha vivido en este mundo, pues ha sido Francisco de Asís. Los escritos que hay donde se describe a su vida, se le muestra como un hombre sumamente feliz, y era un hombre que solamente cargaba su sayal y su cordón y su rosario y su Biblia, y era todo lo que llevaba Francisco en su equipaje, ¿no? Y era un hombre sumamente feliz, que se le describe como un hombre que todo el tiempo estaba cantando y sonriendo, ¿no? La felicidad no tiene que ver con lo que acumulas, tiene que ver con el amor que das, y ese es el alimento que te nutre diario. Y lo demás viene por añadidura, lo demás viene como una consecuencia. En medida que tú tienes armonía por dentro, irás teniendo más armonía allá afuera. Entonces, con este mensaje cerramos esta trilogía de Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Espero que les sean útiles, porque en realidad en mi vida privada pues han sido de gran ayuda el poder establecer el orden y la jerarquía de las cosas a las que les debo dedicar tiempo, de las cosas a las que le debo dar una prioridad,
y todo lo demás se va corrigiendo, ¿no? Se ha ido corrigiendo desde el no tener nada hasta ahorita que, digo, todavía la parte económica puede mejorar mucho, pero en realidad las otras cosas van muy bien, van extraordinariamente bien y pues qué les puedo decir que ese es el camino, no hay otro. No pierdan tanto tiempo trabajando y no pierdan tanto tiempo lejos de su familia, al contrario, yo les puedo asegurar que entre más luz acumulen amando a las personas que tienen junto, pues más rápido van a poder cosechar otras cosas de índole material y terrenal. Entonces, en resumen, el amor es la forma, es la mejor manera. El amor es la realidad. El amor te da una realidad de paz, de seguridad, de protección, de bendición, con lo que tienes. ¿Sí? No, solo el amor basta, solo el amor hace la diferencia. Solamente el amor te alimenta el corazón para poder ser feliz, ¿no? Y todo lo demás llegará por añadidura, llegará como una consecuencia de una vida fundamentada en la práctica del amor y espero que les haya sido útil este mensaje. Felicidades a los que llegan al final de los mensajes, a los que todavía tienen un poco ahí de dificultad con que pensar que esto no es tan útil o no es tan relevante, pues les recomiendo que vayan reflexionando y cambiando su forma de pensar, porque la otra forma de aprender es muy difícil, ¿no? A través de la pérdida de tiempo y de la pérdida y de experiencias negativas es mucho más complicada. Entonces, pues ojalá un día reflexionen y sepan que estos mensajes en realidad son la vida, ¿no? Bueno, hermanos, les mando un fuerte abrazo, les mando muchas bendiciones. Vuelvan a ver las prédicas anteriores, no den por sentado que ya con una sola vista quedaron claras y ya no son útiles. Vuelvan a verlas, se los recomiendo ampliamente. Siempre que las vean encontrarán algo nuevo, reafirmarán algo que ya saben y que lo más importante de estas prédicas no es la novedad del mensaje, sino que cada vez que lo vaya yo escuchando, ir palomeando lo que ya haya hecho y lo que no haya completado o no lo haya logrado, volverlo a intentar, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y siempre me despido como 5 veces, pero dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo quisiera predicar toda la vida. Les amo mucho, bendiciones. Hasta la próxima.